septiembre de 1965. En esta fecha toma posesión como presidente provisional de la República Dominicana el doctor Héctor García Godoy. El país en ese momento todavía se encontraba sufriendo las convulsiones y efectos de la guerra civil que había causado tantas pérdidas de vidas y bienes. La principal misión del gobierno provisional era traer paz a la nación y encauzarla hacia unas elecciones para que así el pueblo en forma democrática y pacífica escogiera por mayoría el gobierno que deseaba. En marzo de 1966 comenzó la campaña electoral en República Dominicana, señalándose la celebración de elecciones para el día 1 de junio del mismo año. El profesor Juan Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, fue nominado candidato a presidente por su partido en la convención celebrada al efecto. A recorrer las distintas poblaciones del interior del país, exponiendo al electorado sus planes de gobierno. Por segunda vez en 36 años, los dominicanos veían ante sí la posibilidad de elegir libremente un gobierno a través de unas elecciones generales. Algunos candidatos realizaron campañas originales usando los medios de comunicación de la radio y prensa para, a través de dichos medios, llegar al electorado con sus mensajes. Una amplia libertad de prensa permitió una efectiva campaña política a los 11 partidos que participaban en el proceso electoral. Cada provincia o pueblo, por grande o pequeño que fuera, recibió la visita de uno o más de los aspirantes presidenciales, que hicieron destacado esfuerzo en llegar al campesinado del país, factor decisivo en la votación y componentes del sector importante de la producción agrícola, principal fuerza económica de la República Dominicana. El doctor Héctor García Godoy, presidente provisional de la República Dominicana, respaldó su limpia actuación, procediendo a depositar su voto a las 6:30 de la mañana, marcando así la pauta del camino a seguir trazado por él, respecto a que la única solución y camino para resolver los problemas de un país es el de unas elecciones libres y democráticas. Por toda la capital se contemplaba la hermosa vista de largas colas de ciudadanos invitados por el gobierno dominicano a través de la Organización de Estados Americanos, supervisaron una atractiva y responsable mujer dominicana. Los hombres jóvenes, las personas mayores, todos acudieron entusiasmados a votar y en las colas esperaban en forma ordenada la oportunidad de ejercitar el sufragio, derecho y deber de todo ciudadano consciente, patriótico y amante de la libertad. Los candidatos presidenciales en estas elecciones acudieron en forma sencilla a votar, esperando democráticamente en la cola su turno. En las electorales en barrios humildes de la ciudad, los periodistas nacionales y extranjeros encontraban a candidatos que en este día daban el ejemplo al pueblo del camino a seguir. Todos los observadores coincidieron en su apreciación respecto a que estas elecciones dominicanas han resultado ejemplares en su desenvolvimiento pacífico. Muchos simpatizantes de la capital, en el campo y pueblos del interior del país, literalmente puede decirse que todos acudieron a su cita con la urna electoral. El panorama era todo igual en las poblaciones del interior. Por todos los lugares, largas y ordenadas colas de ciudadanos en forma consciente, desde temprano, procedieron a votar. Todos sabían que votando abrían el camino del progreso tan necesitado para el país. Todos sabían que el voto era el único medio de lograr la estabilidad de una nación, proporcionándole un gobierno elegido libremente. A las 6 de la tarde de ese día, cerraron las mesas electorales. Los miembros de las mismas rápidamente informaban a la Junta Central Electoral de lo central electoral fue realizado bajo la atenta mirada de los delegados de los partidos políticos y además de los observadores invitados, los cuales manifestaron públicamente sus impresiones.
Noticiario Nacional en Televisión se complace en entrevistar al señor Marcos Falcón Briceño, ex canciller de la República de Venezuela, que se encuentra ahora en Santo Domingo. Señor Marcos Falcón Briceño, ¿qué impresiones tiene usted sobre el reciente proceso electoral y las elecciones del día 1 de junio? Me complace mucho responder a su pregunta, porque yo siempre he tenido fe en el destino político de la República Dominicana. Y digo esto porque estoy convencido de que el pueblo dominicano es profundamente democrático y lo demostró en las elecciones que me tocó presenciar como observador el 1 de junio en barrios obreros de la parte noreste de la ciudad. En primer lugar, el orden, el sentido de responsabilidad y el fervor con que el pueblo dominicano, hombres y mujeres, hacían colas muy largas para depositar su voto. La impresión que tengo yo es pues esa, de que el pueblo dominicano tiene un arraigado sentimiento democrático y que no hay la menor duda de que el pueblo dominicano logrará sus deseos de vivir democráticamente en un ambiente de libertad y de progreso social y económico. El pueblo dominicano votó y con su actuación demostró al mundo entero que pese a las amenazas de los que sustentan ideas contrarias a los principios de libertad y democracia, el único camino hacia el bienestar de los pueblos es a través de elecciones libres que así garantizan los gobiernos que quieren las mayorías populares. El pueblo dominicano votó y con su proceder ejemplar ratificó su posición en la vanguardia de los países libres del hemisferio. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.